Hola, ¿cómo están? Buenas noches, yo soy Mijael Arrioleca, esto es Contacto, son ya las 11 y hoy día vamos a hacer una mesa de las que ya se han hecho costumbre por aquí para hablar de uno de los temas que es un lugar común en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de los problemas con los que nos enfrentamos como sociedad y como república tiene a veces una solución que es evidente. En el Perú a veces tenemos más claro de lo que parece cuáles son las soluciones para un montón de los problemas que nos aquejan. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas como la violencia de género, el feminicidio y estos temas que tan importantes se han vuelto últimamente, terminamos siempre diciendo que el problema es invertir en la educación en la que no estamos invirtiendo, ¿no? Que la solución pasa por la educación. Y cuando nos preguntamos qué pasa con los partidos políticos, por qué no hay instituciones, por qué nuestro sistema republicano anda sin andamios y por qué es que se eligen a estos personajes que terminan con tan malas actuaciones públicas, por qué es que las constructoras pueden sustentar una campaña política con tanta facilidad, terminamos siempre diciendo que lo que hay que hacer es una reforma electoral que nos permita de alguna manera replantear el camino a través del cual los electores se vinculan con sus autoridades. El problema está en que no nos termina de quedar claro qué es esto de la reforma electoral, cómo la planteamos, cómo empezamos y finalmente a dónde tiene que llevarnos. Entonces, para hablar de este tema hemos invitado a tres personas que conocen muy bien el tema electoral. Percy Medina, que es el jefe del Instituto IDEA Internacional, Gerardo Tábara, que es el secretario general de Transparencia, y bueno, Fernando Tuesta, que es politólogo y que además ha dirigido la OMPE, así que experiencia en esto hay de sobra en la mesa. Habíamos invitado también a la congresista Donaire, pero que ha tenido un viaje pues de manera repentina, que será planteado este fin de semana. Y también iba a venir el congresista Johnny Lescano, que ha tenido un problema de salud. Por suerte no es nada grave y desde aquí le mandamos un abrazo. Esperamos que se mejore pronto para que pueda venir a conversar con nosotros. Así que no más preámbulos, tenemos todo el programa de hoy en nuestra mesa para poder entender esta reforma electoral. Las preguntas las recibimos en nuestro Twitter, contacto n-bajo, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Así que nada, el tema está planteado y vamos a comenzar con este asunto que es tan importante. Ahora, tenemos una imagen con la que quiero plantear el inicio de la conversación y habla sobre las nuevas leyes que se van a aplicar desde los comicios de octubre. Es decir, qué cosas ya cambiamos. Porque como saben ustedes, vienen las elecciones municipales y regionales y hay un compendio de leyes que se van a aplicar desde este nuevo proceso. Y lo tienen ustedes ya en pantalla. No se va a impedir, pues esto, ¿se acuerdan? Fue un debate importante en el Congreso, que se postulen narcotraficantes, corruptos y violadores, digamos, condenados. Y esto lo vamos a ir desmenuzando mientras conversamos. Así que vamos a este cuadro a tenerlo como ping-pong para poder ir viéndolo mientras vamos iniciando la conversación. Así que les doy las buenas noches a los tres, muchas gracias por acompañarnos. Y de repente podemos hacer un resumen rápido, ejecutivo, entre los tres, de qué cosa es la reforma electoral, porque todos sabemos que hay que perfilar mejor nuestro sistema. Pero cuando decimos reforma, 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 ¿a dónde apuntamos? Fernando. Yo creo que hay un uso elástico del término, porque hablamos efectivamente de reforma hace ya mucho tiempo. En realidad, no toda modificación de las normas electorales constituye una reforma, aun cuando toda reforma electoral exigen modificaciones de las leyes electorales. Y entonces yo creo que hay que entender reforma electoral, aquel conjunto de modificaciones de las normas que apuntan a modificaciones importantes en la regla de juego de la competencia y la política. Por ejemplo, si hay algunas normas, podría ser, digamos, la eliminación de la ley seca, ¿no? Es una norma administrativa interesante, pero que no tiene impacto sustantivo en la regla de juego. Pero cuando se habla además de reforma electoral, esta constituye una parte de un ámbito mayor que podemos entender como reforma política. Y entonces, por ejemplo, una reforma política que es importante ya llevar adelante es, por ejemplo, sobre el diseño del Parlamento. En otras palabras, discutir o no el regreso al bicameralismo. La posibilidad de que haya un Senado. Sí, pero esta reforma es una reforma sustantiva que tiene efectos en diversas direcciones y exige no solamente una reforma constitucional, sino también una reforma legal y modificaciones en varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Partidos y otras. En resumen, debemos entender entonces reforma electoral con este conjunto de modificaciones que tienen alto impacto en la regla de juego de la competencia por el poder. Ahora, Percy, cuando los expertos como ustedes señalan la importancia, la necesidad de una reforma electoral de cara a los procesos que vienen,
¿A qué reformas específicas se refieren? Porque Fernando ha detallado bien lo que una reforma reclama, pero ¿cuáles son estas modificaciones o estas discusiones? Porque no necesariamente hay que tener un punto de vista definido que tenemos que abordar. Lo primero que tendríamos que tener es un consenso acerca de a dónde queremos llegar, ¿no? Las reformas responden a los objetivos que se plantean las distintas fuerzas políticas, es decir, no hay que partir por la receta, sino partir por a qué se quiere llegar. Queremos un parlamento más representativo, queremos partidos más democráticos, más transparentes. Entonces, las reformas tienen que apuntar a esos objetivos planteados por las fuerzas políticas. Ahora, es muy difícil en este escenario de tanta confrontación, de tanto ruido político, plantear una reforma, porque eso supone consensos básicos, ¿no? Sobre todo si son reformas de largo alcance, son reformas de rediseño institucional, eso supone consensos que en este momento es bastante difícil conseguir, ¿no? Ahora, Gerardo, hay de alguna manera una situación del huevo y la gallina con la reforma electoral, ¿no? Porque mucho se dice que no tenemos partidos políticos sólidos, que carecen de institucionalidad, que constantemente son utilizados como mecanismo de cascarón para los procesos, pero por otro lado somos conscientes de que la ley que le da estribo al funcionamiento de los partidos no necesariamente cataliza estas reformas que estamos buscando. Entonces, ¿cómo podemos empezar a revertir esa situación? ¿Cómo rompemos la inercia? Yo creo que una cosa que es fundamental es mirar que el objetivo de una reforma electoral no puede ser únicamente aquello que los partidos políticos quisieran. Los partidos políticos en nuestro país también, y no solamente en nuestro país, podrían sentirse satisfechos con la situación tal y como está, y por lo tanto ser muy resistentes a estos cambios significativos que ha señalado Fernando. Creo que lo que hay que pensar es qué es lo que el país requiere como acción de sus protagonistas políticos, de los representantes en los distintos niveles de gobierno, y empujar hacia eso. Eso es lo que ha llevado a que la reforma electoral sea tan difícil, siga siendo tan difícil, y que haya ameritado un esfuerzo tan consistente, persistente, a veces exitoso, otras veces no tanto, desde fuera del Congreso de la República, es decir, desde la prensa, desde instituciones de sociedad civil, desde los organismos electorales, el Poder Ejecutivo, la ciudadanía en su conjunto. ¿Qué es lo que se reclama? Yo diría que en este tiempo, fundamentalmente, es clave evitar que la política en general, no solamente los partidos políticos, siga siendo penetrada, y digo siga siendo porque ya está penetrada, poder, ¿no? Por intereses ilícitos. Claro. El narcotráfico, la corrupción, la tala ilegal, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas. Y por otro lado, que los actores políticos y las instancias de decisión política, municipios, gobiernos regionales, Congreso, Poder Ejecutivo, sean más representativos de lo que es la sociedad peruana. Por eso es que, así como en esta mesa extrañamos presencia femenina, extrañamos también mayor presencia femenina, mayor presencia de jóvenes o de líderes indígenas en los espacios donde se toman las decisiones, porque el país se va transformando y van surgiendo cada vez más sectores sociales que pugnan por tener participación en la toma de decisiones. Y entonces la reforma electoral y la reforma política tiene que responder también a esos cambios, a esas expectativas, a esos derechos ciudadanos de participar en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, una pregunta para los tres. ¿Cómo es que vamos a poder lograr que los partidos, como bien dice Gerardo, se pongan la correa, por así decirlo, y que comiencen a trabajar sobre privilegios de los que hoy gozan, cuando ellos mismos van a ser, vamos a decir así, los que asuman el costo de su propia decisión? O sea, ¿por qué los partidos políticos que hoy son bancadas en el Congreso, que tienen bancadas que los representan, tomarían la decisión de, pues, más bien ponerse a dieta y ponerse a régimen, cuando ellos son los que, pues, gozan de los privilegios de justamente vivir con una situación como la que tenemos? Uno de los frenos de la reforma son los propios actores que deben de llevarlo adelante. Gerardo ha llamado la atención sobre un aspecto que lo vemos en nuestro país. Hay una seria resistencia de quienes deben producir las normas de la reforma. Es más, en el Perú se está hablando de reforma hace mucho tiempo y ha sido sobre todo la coordinación, la presión, la influencia también de sectores
que no están en el Congreso quienes han llevado y empujado el tema para que sea tema de agenda. Pero a eso hay que agregarle lo siguiente: hay escasa o poca voluntad política, no solo del Parlamento, sino de los líderes políticos. Mira, en otros países, caso Colombia, caso México y en algún momento también Argentina, quienes llevan adelante las reformas son a partir del Ejecutivo, porque se trazan, en Chile también se trazan una idea en términos de cómo reformar la política y proponen un diseño. Como una política de Estado. Y sobre eso se discute, ¿no? Propuestas. Acá no. Acá, desde el Ejecutivo, el presidente de la República no hace referencia, digamos, en su discurso de inicio de gobierno, ni siquiera al año. Desde el lado de la oposición no hay partidos, en este caso el partido mayoritario, que dice, esta es nuestra propuesta y sobre eso llevamos adelante la discusión, sino que han dejado en libertad, digamos, a que sus bancadas procedan a discutir en términos muchas veces no organizados el tema de la reforma. Peor aún, en algunos casos las propias bancadas han dejado sueltos a sus propios miembros para que desarrollen iniciativas inconexas entre ellas y que no ha producido los cambios que necesitaba y que en principio se había abierto una posibilidad interesante en el inicio de este periodo gubernamental y del Parlamento de 5 años. Y siempre vamos a tocar esto, que en cada intento de reformas se choca, diciendo, ya estamos delante de un proceso electoral, y en consecuencia queríamos hacer A y no podemos, y por lo tanto vamos a tratar de modificar lo urgente. Pero esa situación se va a dar siempre, ¿no? No, porque, por ejemplo, si es que hay la voluntad política que dicen tener las bancadas, al lado de lo que ya no se puede modificar, es decir, enfrentar las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, se puede trazar en paralelo una discusión para empezar de aquellas reformas a nivel constitucional e inmediatamente después las reformas a nivel legal para dotarnos de un mejor marco de la regla de juego para el 2021. Hay una frustración latente en relación a lo que se ha hecho de cara a las elecciones, por ejemplo, regionales y municipales del 7 de octubre. Ahora, antes de entrar a estas reformas constitucionales de las que creo que tenemos que hablar, quería preguntarles cuál creen que es el rol que tendrían que tener frente a este proceso de reforma el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Están suficientemente empoderados? ¿Tienen el suficiente margen de decisión, de opinión? ¿Sus voces son relevantes frente al debate o están más bien rezagados? En un escenario de tanta debilidad de los partidos políticos, es impensable que sean los partidos los únicos actores de una reforma política. Es obvio que se requiere de la participación de organizaciones sociales, de los organismos técnicos del Estado que organizan procesos electorales, que los fiscalizan, en fin. Entonces el papel y la experiencia del jurado, de la OMPE, del RENIEC es fundamental, y el de organizaciones que vienen trabajando en estos temas también, y la opinión de los medios, de los expertos, de las universidades. O sea, es decir, no puede haber una reforma electoral que no esté acompañada por la sociedad, y además no solamente por la sociedad en Lima, sino también en las regiones, ¿no es cierto? Hay muy poca voz regional en esto, muy pocos actores de sociedad civil regional que están diciendo cosas en relación con, por ejemplo, cómo debería representarse una sociedad heterogénea, cómo hacer para que un sistema bicameral no repita el tipo de representación que tenemos ahora, ¿no es cierto? Ahora, de manera concreta, ¿qué reformas en cuanto a las competencias de los organismos electorales podríamos emprender? Bueno, para empezar, en materia de financiamiento, por ejemplo, garantizar que la OMPE sí tenga un efectivo control y efectiva capacidad de sanción. Y que sea anterior, ¿no? Por supuesto, control previo, control posterior, control concurrente, que haya la posibilidad de sancionar de manera significativa las violaciones de la normatividad, que puedan participar más activamente en la organización de las elecciones internas de los partidos, para que las candidaturas respondan a procesos que sean creíbles y no a cosas ficticias que muchas veces se organizan en muchos partidos, que tengan un papel más claro en la organización de los padrones de afiliados, por ejemplo, para garantizar que no haya fantasmas al interior de los partidos votando, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con la calidad de los procesos internos, incluso de los partidos, pero que tienen que ver también con cómo darle una mayor proyección al partido en relación con la sociedad. Ahora, Gerardo, hace un momento Percy mencionaba un tema que creo que es importante y que además queda muchas veces derogado por lo urgente, digamos, y por lo urgente capitalino. Y es que en el interior del país la situación electoral
más allá de lo endeble que es por el marco en el que funciona, es especialmente complicada porque estos grupos ilegales de poder de los que tú hablabas antes tienen ya demasiada presencia. Y esto lo sabemos porque varios colegas periodistas nos cuentan que en el interior del país la cuestión está completamente copada ya. Entonces, que la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué rol pueden jugar hoy con las herramientas que tienen a la mano para poder combatir contra estos intentos de grupos de poder de copar la política? Mira, con las herramientas que tienen hoy a la mano, OMPE tiene un papel bastante debilitado. Entre el 2013 y el 2016 tuvimos una plataforma por la reforma política donde estaban los 3 organismos electorales, Jurado, OMPE, RENIEC, estaba IDEA, Consejo de la Prensa Peruana, Transparencia, Defensoría del Pueblo, no sé si, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los últimos años esa plataforma por la reforma electoral de alguna manera se diluyó y sí debo decir que extrañamos un poco la voz de OMPE en el debate durante el último año en materia de reforma electoral. ¿Por qué? Porque a OMPE no solamente no le han fortalecido sus atribuciones, sino que el Congreso le ha quitado una atribución fundamental, que era la de hacer una supervisión concurrente de las finanzas de campaña electoral. Hasta el año pasado, OMPE podía, por la ley, establecer un calendario a través del cual los que competían en una elección le presentaban informes 4 o 5 durante la campaña electoral. O sea, antes de que se den los resultados. Por supuesto, durante la campaña. Apenas iniciaba la campaña electoral, tenían que ir presentando reportes cada 4 semanas o 6 semanas. OMPE los iba analizando y los difundía. Y todos podíamos saber cuánto se iba gastando y de dónde venía el dinero de los partidos políticos. El Congreso de la República tomó una equivocadísima decisión el año pasado y dijo que ahora los partidos presentarán un solo informe a la OMPE cuando todo el proceso haya concluido. El proceso concluye no el día de la elección, el proceso concluye cuando terminaron de otorgarse todas las credenciales. Cuando el Jurado Nacional termina de investir formalmente a cada una de las autoridades. Formalmente a las autoridades y emite una resolución diciendo concluyó el proceso. Pero ahí hay un muy mal alineamiento de intereses, ¿no? Ahí, sin duda, eso resta el poder de la OMPE para controlar lo que se esté gastando de dinero ahora en regiones, por ejemplo, donde es una elección mucho más compleja. En una elección parlamentaria podemos tener 2.500 candidatos. En una elección como la que tenemos ahora en octubre tendremos más de 100.000 candidatos. Y aquí me permito apuntar un dato que Ojo Público ha publicado, que es que en la última década 371 organizaciones políticas, entre ellas partidos y movimientos regionales, han recibido 908.965 aportes. Y esto suma 312 millones de soles. O sea, la cantidad de plata que mueve la política es brutal. Una duda a raíz de esto, para ponernos de acuerdo. También, ¿qué pasa con las precampañas? Porque ahora, por ejemplo, en Lima hay un montón de precandidatos, ¿no? Pero todos esos gastos que sin duda ya son relevantes porque están haciendo mítines, porque viajan, porque están ahí haciendo campaña, ¿entran o no en la contabilidad? ¿Quién reclama? ¿Quién lo fiscaliza? No entran, lamentablemente no entran, no está regulada la precampaña en el Perú. Incluso hacen precampaña desde antes que se convoque a elecciones, anuncian que van a ser candidatos, se gasta en publicidad y eso no entra en la contabilidad de los gastos de campaña electoral. ¿Y quién lo fiscaliza? Nadie. No, entran luego en el reporte anual de gastos. Pero fíjate, hay un dato que es muy serio. Nosotros hicimos hace poco un reporte, tomamos solamente a los alcaldes y gobernadores regionales que ganaron las elecciones en 2014 y encontramos que solo el 40% de ellos había entregado reportes de gastos de campaña a la OMPE el año 2014. Es decir, había más de la mitad, hay actualmente más de la mitad de alcaldes y gobernadores regionales que no sabemos hasta ahora cuánto gastaron y de dónde salió el dinero que gastaron que los llevó a ejercer el cargo de gobernador o de alcalde y están por concluir su proceso. Y frente a eso, OMPE no tiene ninguna capacidad de sanción. Y por ejemplo, a lo más una multa, pero no tiene capacidad de cobrar la multa. Y estos candidatos además pueden volverse, bueno, ahora no hay reelección, ahora no puede. pero pueden postular a otro. O los demás, los candidatos que no ganaron y se presentaron y no dieron a la OMPE. OMPE Que no pueden volver a postular al mismo cargo, pero hay varios que están postulándose a otros cargos. O sea, es decir,
fue alcalde Cruzando. distrital hasta ahora y ahora va a postular Al como gobierno, alcalde ¿no? provincial, como consejero, etcétera, ¿no? Ahora, pero me decía usted que este estudio que ustedes han hecho de manera puntillosa incluye a los que ganaron. A los que Pero ganaron. todos los que participaron y no ganaron y tampoco presentaron su información sí pueden perfectamente volver a postular. Ah, sí, claro. claro. Y ahí la OMPE no tiene manera de decir, oiga, usted está en deuda con nosotros, no justificó su campaña anterior. Es que se lo puede decir, pero eso no le impide postular. No le impide postular. Por eso es que una cosa que planteamos desde Transparencia, los organismos electorales, fue hay que aplicar sanciones de carácter político. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, impedirle que siga compitiendo en elecciones por lo menos durante un periodo, o eliminarlo del registro de organizaciones políticas de manera definitiva si los casos son muy graves. Por ejemplo, la ley aprobada el año pasado prohíbe que un partido reciba dinero de alguna persona condenada o con prisión preventiva por narcotráfico, terrorismo, corrupción o lavado de activos. Pero si luego le demuestran que recibió dinero del narcotráfico, la sanción es una multa, pero puede seguir compitiendo y no pierde la curul que ganó. No pierde, o sea, puede haber ganado el gobierno regional, le demuestran que recibió más dinero del permitido o dinero de fuente prohibida y va a seguir gobernando. Y además, una cosa que es curiosa, y quizás eso nos permite regresar al tema de las grandes reformas constitucionales sobre las cuales tendríamos que empezar la conversación, es que pues la ley electoral de ahora nos permite sacar de carrera un candidato por regalar, qué sé yo, tuppers, pero por otro lado, no permite sacar de carrera un candidato que no justifica gastos. Y no digo que regalar cosas esté bien, pero sí digo que hay pues una desproporción, ¿no? En todo caso, recibir dinero que no puede uno justificar es más grave que estar regalando tuppers. Entonces, ¿qué reformas? O bueno, es igual de grave, ya vi la ceja del doctor Tuesta juzgándome. ¿Qué reformas constitucionales, yo no creo que es regresando a eso, doctor, hay que plantear? ¿Qué cosas hay que cambiar en la Constitución? Empecemos de arriba para abajo. No, pero en términos de financiamiento no tiene que ver cambios constitucionales, ¿no? No, eso sí es cambio legal, ¿no? Incluso Sí, de reglamento. la ley, sea de la ley de organizaciones políticas, la ley orgánica de elecciones, más no de la Constitución. Yo sí creo que el núcleo central del cambio constitucional está dado en el diseño de nuestro sistema político que pasa, en el caso del Parlamento, por una vuelta a la bicameralidad. Pero además, yo creo que, visto lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, deberíamos abrir un debate sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, no puede ser posible que una modificación al reglamento del Congreso haya modificado las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Constitucionalmente, ¿no? Que evidentemente eso mereció una reforma constitucional. Está hablando de la ley de multas. Sí. La modificación del reglamento en relación al tema del voto de confianza, incluso el de la vacancia. Pero voy más allá. Yo creo que no nos hemos dado cuenta, o quizá quienes sí lo han percibido no quieren que esto sea un tema de debate. Nosotros tenemos un diseño de relaciones ejecutivo y legislativo que hacen de nuestro presidencialismo un presidencialismo en el contexto latinoamericano muy especial. Este es un presidencialismo incrustado de mecanismos parlamentarios que crea una deformidad muy grande. En el resto de América Latina no existen figuras, por ejemplo, la de primer ministro. No existe figura de muchos países de la censura. No existe figuras como la disolución del Congreso. Todas estas son figuras del parlamentarismo que han sido importadas, no ahora, sino a lo largo de muchas constituciones, es cierto, pero que ha ido construyendo un muñeco que cuando se pone a prueba crea niveles de inestabilidad y de ingobernabilidad, o se abre escenarios de ingobernabilidad muy grandes. Situaciones como esta, por ejemplo, vale decir, presidente que no tiene una mayoría en el Congreso, la historia ha mostrado que han terminado en la ruptura del orden constitucional. Bustamante, Belaúnde, primero Belaúnde, el mismo Alberto Fujimori. Y entonces, ahí hay un tema de fondo que deberíamos aprovechar para discutir. No veo, sin embargo, interés en que esto se resuelva, muy por el contrario. Ha sido modificaciones de las naturales. Las relaciones, ¿no? Y además las formas como se están tratando de canalizar bajo este concepto, de mi punto de vista, errado, pero bien cortoplacista. Yo tengo una mayoría ahora, modifico las normas, como si yo mañana más tarde no fuera a ser, o quizá de manera alternativa, gobierno. Claro, no se asume que tiene que trascender uno a la institución. Pero además, en el momento que sea gobierno, se han puesto totalmente, ¿no?
Y entonces, es esta parte, obviamente falta de visión. Pero creo que el tema del bicameralismo es un tema central, central. Ayer ha asumido el cargo de presidente de la República en Chile, Piñera, y donde él tiene un parlamento contrario. Y hoy día los académicos, analistas chilenos que se expresaban en varios medios de comunicación en el Perú decían, esta no es la primera vez que eso sucede en Chile. Sin embargo, no ha habido situaciones de enfrentamiento entre los poderes de niveles tremendos, ¿no? Y entonces, y dice además, miren, nosotros hemos pasado de tener un parlamento de 125 a 158, si mal no recuerdo. Bolivia, Chile, Ecuador tiene un parlamento mucho más grande que el nuestro. Y nuestro país es, en términos de población, de electores, mucho más grande. Le pido un favor, Fernando. Este es un tema fundamental, el del bicameralismo y el de la constitución de cada una de las cámaras, que quiero conversar con los tres, pero tenemos que hacer una pausa breve, hacemos un corte y regresamos con este tema del bicameralismo. Corte y volvemos. Bien, 11:29 y regresamos con el tema que dejamos en el tintero. Fernando, estábamos hablando de la bicameralidad. Decía que, por ejemplo, en estos países... Hablabas de Bolivia, de Chile. Bolivia, Ecuador, Chile, por decir los próximos, los fronterizos, ¿no? Tiene un tamaño de parlamento mayor que el peruano. Y existe pues una relación más o menos entre población y tamaño del parlamento. El nuestro está cercenado en 1992, que pasó de 240 a 120. Claro, si tú le dices a la gente, vamos a crear una nueva cámara, van a haber más parlamentarios, bueno, un coro que diga de ninguna manera, ¿no? Pero es necesario entrar en el debate y ayudarnos, ¿no? Ciertamente los menos quizás adecuados para vender esto son los mismos parlamentarios, pero sí es necesario discutir. Por ejemplo, es imposible pues que una circunscripción tan grande en términos territoriales, ya no hablo ni siquiera de población como Madre de Dios, pues tenga uno, ¿no? Imagínate, esa semana de representación va el parlamentario y que visita 2, 3, 4 sitios con poco impacto. Y si quiere reelegirse, básicamente tiene que ir a Puerto Maldonado y no moverse ahí. Así, en un país incluso tan accidentado como el nuestro, la función de representación se hace bastante complicada. Pero también la función es la relación entre lo que podría ser el Senado y la Cámara de Diputados. Por ejemplo, sobre el tema de la vacancia. Acá los parlamentarios deciden, proponer una moción, pueden decir que se discute, incluso pueden bajar al presidente de la República, lo proponen ellos ante ellos y ellos deciden. En el sistema de bicamerales, la Cámara de Diputados, por ejemplo, puede denunciar a la alta autoridad de cara al Senado, y es el Senado, que es otra Cámara, quien decide. Y entonces hay mecanismos, procedimientos que tratan de equilibrar y que no pase lo que muchas veces pasa en nuestro país. Estas famosas leyes express, etcétera, que se libera de discusión, pasan rápidamente. No puede ser. Las leyes constituyen regulaciones de la vida política del país y no puede estar en manos de diseños en donde es tan fácil violarla, ¿no? Entonces es fundamental, creo, para entender el tipo de reforma que debemos abocarnos. Ahora, hay un tema que es fundamental aquí, que es que cuando decimos que lo que está pasando tiene mucho que ver con estas aprobaciones express de normas o de situaciones en el Congreso, también nos enfrentamos a una situación que Fernando ya describía, y es que nuestro sistema constitucional parece no estar muy preparado para aguantar la realidad, porque en los últimos meses hemos visto 3 o 4 situaciones en donde hemos tenido que despertarnos y realmente ir a leer la Constitución para ver qué hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, esta ley del congresista Mulder, de la que hablaba Fernando, claro, todo tendría que indicar que eso tendría pues que pasar por el Tribunal Constitucional en todo caso. Pero tenemos el riesgo o la posibilidad de que esta ley se utilice antes de que el Tribunal Constitucional pueda conocerla. Entonces, ahí hay una complicación importante. Y otra vez, ¿cómo vamos a poder hacer para, de alguna manera, poner sobre la mesa de debate en el Congreso estos temas que justamente a quienes menos les interesa discutirlos son a los congresistas? O sea, la sociedad civil, ¿cómo logra permear esta situación? Bueno, con presión pública, ¿no? En muchos lugares se han hecho reformas importantes gracias a que ha habido una calle que ha pedido que esa reforma se haga, que ha habido una opinión pública movilizada, y ciertamente los políticos son sensibles a lo que la calle quiere y pide, ¿no? Comedores de votos, ha ocurrido más de una vez, ¿no?
Ahora, el principal problema del Congreso es que efectivamente su capacidad para representar a la sociedad es muy pobre, ¿no? Y la gente por eso es que no quiere más congresistas, porque dice, ¿para qué sirven si no hacen nada por mí? Entonces, si se piensa en un modelo bicameral y se piensa en un Senado adicional a la Cámara actual, es impopular, ¿no? Eso sería muy impopular, pero si resolviera problemas de la gente, es decir, si mejorara la representación, probablemente eso se vendería mejor, pero hay que tener un diseño que mejore la representación, es decir, que garantice que las demandas de la gente puedan ser adecuadamente canalizadas, que las regiones van a tener más voz, que va a haber mecanismos más adecuados para rendición de cuentas, en fin, formas que hagan que la gente sienta que esa segunda cámara no es más gasto y más otorongo, sino al revés, que es una capacidad de hacerse sentir más, ¿no? Y para eso el diseño tiene que ser completamente distinto, tiene que ser un diseño que responda a la heterogeneidad del país, en fin, a una serie de criterios que incluso podrían llevar a redistritar la Cámara Baja. O sea, ¿por qué la Cámara Baja tiene que ser departamental? ¿No podrían haber distritos más pequeños, por ejemplo? ¿No podría tenerse más en cuenta la base poblacional en vez de la geografía de los departamentos? Tal vez hay que pensar un poco más grande esta reforma, ¿no es cierto? Y no solamente pensar en añadir 60 senadores, sino en redefinir. Ver quién los elige y a quién cómo se eligen, a quién representan, territorio. cómo son estos distritos. Tal vez deberían ser más pequeños, deberían estar sobre una base poblacional, pensar tal vez en los corredores económicos, pensar un poco que haya una coherencia en los distritos en cuanto a geografía, mecanismos de la economía local, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas suponen una ingeniería un poco más compleja, pero estamos en una situación en la que hay que hacer una reforma, digamos, bastante radical, no solamente la que aparentemente surge como la más fácil. Claro, no necesariamente cosmética, sino de fondo. Ahora, Así es. uno de los trabajos que Transparencia ha asumido con vigor es el tema del financiamiento, al que quiero regresar ya en un poco más de contexto. Porque hace un rato hablábamos de la necesidad de que se haga vida política partidaria, porque de alguna manera esto que Fernando señalaba hace un momento, de que quienes de alguna forma hoy aplican reformas parecen no ser conscientes de que después podrían gobernar ellos, y esto tiene que ver básicamente con que no hay cultura política, porque de alguna manera un partido tiene las variables insertas de conocer que quien es oposición eventualmente tendrá que ser gobierno, y ese juego, ese péndulo permite pues una visión un poco más ponderada de la realidad. ¿Qué pasa con quienes quieren hacer política y no tienen plata? Porque uno de los grandes temas es, ¿cómo hago para hacer política si no tengo dinero y además no le quiero recibir plata a una empresa que ya sabemos que después nos va a pedir una licitación, que después nos va a pedir una concesión? Y no estoy hablando del presidente, y yo estoy hablando del alcalde. ¿Cómo hace un peruano que quiere hacer política sin pues tener que de alguna manera entregar, hipotecar parte de sus decisiones a la empresa? Has dicho varias cosas interesantes. Una, que antes de entrar a esta, que es el tema de la importancia de la cultura política, ¿no? Porque sí creo que en el Perú estamos muy acostumbrados a sacarle la vuelta a la ley. Fernando mencionó el tema de las leyes express. En el Congreso hay una norma, en el reglamento del Congreso, que dice que desde que se eliminó la segunda Cámara, que es que todas las leyes se votan 2 veces. Y sin embargo, la práctica es que la segunda votación se exonera. ¿No? Exonerar una ley de segunda votación es sacarle la vuelta a la norma. Lo mismo es sacarle la vuelta a la norma, exonerar una ley de dictamen, cosa que ha pasado recientemente con esta del reglamento del Congreso, la propuesta del congresista Mulder, que sí creo que debe ser revisada por el Tribunal Constitucional, porque modificando el reglamento del Congreso están modificando atribuciones del Poder Ejecutivo. El reglamento del Congreso no puede modificar al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero ese es un punto para dejarlo ahí planteado. Lo otro, yendo a lo que tú planteas sobre el financiamiento, hay un dato que nosotros encontramos revisando también la información de OMPE, que no es 100% exacta, porque sabemos que hay mucho dinero que se gasta en campañas que no es reportado a la OMPE, hay que saberlo, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos 10 años, las campañas electorales pasaron a costar 3 veces más. Es decir, la campaña del 2016 ha costado 3 veces más que la del 2006, en general. Los partidos gastan cada vez más dinero, ¿no? Hay mucho de ese dinero, sobre todo en elecciones nacionales, que va a la compra de publicidad en medios de televisión. No es exactamente así a nivel de elecciones regionales,
no se produce esta misma situación, difiere según cada lugar, lo hemos visto mapeando distintos sitios y hay lugares donde el gasto en publicidad en televisión para una elección de gobierno regional llega al 40% y en otros no pasa el 15%, pero a nivel nacional está entre el 70 y el 80%. Creo que deberíamos evitar que las campañas electorales sean tan costosas. ¿Por qué no ponemos de una vez en debate en el Perú establecer un tope para lo que se pueda gastar en una campaña electoral? Y no estoy hablando solamente de un tope para los minutos que se pueden comprar en televisión, porque acabo de decir que a nivel de elecciones regionales ese no pareciera ser el problema. Porque aquí no hay un tope, hay un tope de lo que puedas donar tú, o Fernando o Percy, a un partido político. Pero no hay un tope para lo que el partido político pueda recibir y gastar en general. Por eso es que pasamos de 22 millones a 66 millones de costo de campañas en 10 años. Cuando las campañas son más costosas, los partidos políticos ¿Cuál creen que sería un buen techo? Perdón que te interrumpa. Mira, yo creo que hay que sacar una fórmula, hay que establecer algún mecanismo, no me aventuro a decir ahora cuál es el mecanismo, pero hay que establecer un mecanismo para fijar topes, porque si no, lo que tenemos es una carrera desenfrenada por gastar más dinero, porque el otro gasta más y entonces yo tengo que alcanzarlo para gastar eso mismo, y en esa carrera por obtener más dinero para la campaña, me dispongo a recibir de quien sea. Porque además o a nadie da la pedirle plata gratis, a quien ¿no? sea. O sea, no te la dan gratis. Difícilmente que te la den gratis, ¿verdad? No es que no haya casos, pero difícilmente. Y entonces relajas tú mismo el control de quién me dio el dinero. Ahora, y es más complicado verificar de dónde viene ese dinero. Pero sí, ¿cómo podemos hacer para aplicar esto que reclama Gerardo, teniendo en cuenta que es muy fácil sacarle la vuelta también a esta ley, diciendo básicamente, no, miren, ¿qué ha pasado? Pues ustedes saben la cantidad de veces. Este evento en el que estamos participando no lo organizó el partido, lo organizaba una asociación de amigos, ¿no? Y hay pues un evento millonario que uno está viendo ahí con un estrado, con un montón de gente, con cantantes, con comida. Y cuando uno pregunta, oiga, ¿de dónde sacó la plata acá? Dicen los partidos, no, esto lo organizaron los vecinos de, qué sé yo, de Callao. No, efectivamente, este es un tema complejo en todos los países del mundo, ¿no? No hay país del mundo que tenga una regulación que satisfaga a todo el mundo. Ahí donde hay topes de campaña se dice que los topes no se respetan. Ahí donde hay transparencia absoluta pedida por la ley se dice que no se rinde todo lo que se recibe, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Pero hay que atender algunas cosas básicas que pueden ayudar a mejorar el marco, ¿no? Por ejemplo, establecer control sobre los disparadores del gasto. Publicidad en televisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Que eso puede ser muy transparente, con limitaciones específicas, con una gran rendición de cuentas de parte de los propios canales en relación con la autoridad electoral, establecer determinados criterios en relación con la duración de la campaña, que ya sabemos que por la vía de la precampaña muchas veces se le saca la vuelta, pero por lo menos se puede regular de alguna manera. Con respecto a este tema, Percy, la franja electoral, ¿crees que habría que ampliarla? ¿Habría que darle más tribuna a más partidos? Yo creo que la franja electoral tiene que ser mejor utilizada. Cuesta ¿Cómo lo mejoramos? Cuesta como 10 millones de dólares por elección y sin embargo tiene una utilidad muy baja. Por la manera como se asignan los minutos, por la manera como los propios partidos conciben la franja electoral, yo creo que habría que pensar en un mecanismo de financiamiento público de campañas, que en este momento no tenemos. Ahora tenemos financiamiento público de no campaña, en la época fuera del periodo electoral. Pero no hay una regulación adecuada del financiamiento de la campaña misma, ¿no? Y habría que diferenciar en materia de financiamiento también lo que es financiamiento de la campaña del momento no electoral, que tiene lógicas totalmente distintas. Entonces habría también probablemente que establecer junto con la franja electoral un financiamiento de otros elementos de la campaña que sea financiamiento público, ¿no? Ahora, como ocurre en la mayoría de países del mundo. Recogiendo lo que ustedes dos han dicho, Fernando, ¿cómo podemos hacer para de alguna manera no ponerle coto al crecimiento o a la germinación, porque el crecimiento es difícil, de partidos o de instituciones partidarias, poniéndole un techo a los aportes? ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuál tendría que ser el escenario ideal? Que un partido pueda presentar candidaturas sin pedirle plata a nadie. ¿Cómo se logra eso? Pues tiene una militancia, ¿no? Entonces cada militante pone un poco de plata y pues ahí ya hay una cantidad importante de dinero que además no va a ser pues canjeado por una concesión. Difícilmente un militante que pone 15 a 20 soles va después a pedir pues un cupo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacemos para que los partidos puedan calar en la población de una manera en la que logren este vínculo trascendente con la gente y haya esta representatividad directa
cuando al mismo tiempo pretendemos, creo que con razón, además ponerle ciertas trabas, ciertos límites más que trabas, al funcionamiento de las campañas y los partidos ahora? Mira, las leyes no cambian la realidad, digamos, de la forma que muchas veces se desea. Sí pueden crear incentivos y desincentivos, y que de hecho lo han logrado. Pero yo creo que aquellos partidos de militantes, aquellos partidos cohesionados sobre la base programática, ideológica, son partidos que probablemente, si en algún momento lo hubo en el Perú, no volverán a aparecer. Yo creo que estamos en otro momento de la historia. Si antes los recursos propios que provenían de los militantes eran recursos importantes de la economía de un partido, hace ya mucho tiempo dejaron de serlo. Es más, los militantes casi no cotizan, no aportan. En época de elecciones, en algunos casos sí un poco, pero no es significativo. Pero entonces los partidos en el Perú, aparte de ser débiles, son débiles económicamente. Es más, carecen de dinero y de recursos. Estos recursos que se les está dando desde el año 2017 sirven para gastos ordinarios y no deja de ser poco dinero. Poco dinero en el contexto latinoamericano, aun cuando para lo que no tenían nada ya es más o menos importante. Pero como lo ha adelantado Percy, necesita dinero para las campañas y, por ejemplo, en el año 2018 necesita mucho más dinero que el 2017, porque hay campaña. Las campañas son costosas, partidos que carecen de dinero. Se abre esta brecha y hay solamente dos maneras de poder cerrarla: por aporte de financiamiento público o privado. El aporte privado es el más escurridizo de poder fiscalizar, aquí y en todas partes. Tú ponle todas las formas posibles de atajos, de prohibiciones, etcétera, siempre habrá la forma de violar la ley. Ahora el tema de Odebrecht, pero mañana será otra forma. Siempre se busca. Echa la ley, echa la trampa. Se puede mejorar eso, pero creo que donde es necesario apuntar es lo que ya han adelantado Gerardo y Percy. El 80%, el 70 y 80%, sobre todo en las grandes campañas, tiene que ver con publicidad en televisión. Si nosotros logramos cubrir ese espacio, ya reduce significativamente. ¿De qué manera? Yo sí creo que hay que ampliar con las modificaciones que ha señalado, y hay que idear quizá algunas modificaciones también en términos de acceso, etcétera, a la franja electoral necesaria, ampliar en el tiempo y en su cobertura diaria. Si tú cubres eso, ya los partidos tienen una reducción importante de sus egresos, pero además al lado de eso, lo que tienes que hacer es matar la parte donde en nuestro país se trata de dar la vuelta a la ley y por donde crecen, más que de vuelta a la ley, por donde crece el gasto, que es la compra de espacios en televisión. O sea, no es que le quitas a la televisión ese, de una manera también un buen negocio, sino que lo cubres, pero por ejemplo impides, como hay en México, Brasil y Chile, impides que los partidos compren un sol más en espacio de televisión. Entonces se pone un tope a la posibilidad de compra. No tope, simplemente le prohíbes. En estos países lo prohíbes, pero abres, obviamente, incrementas la franja electoral o el acceso a medios de comunicación, porque la franja electoral es un tipo de acceso a los medios de comunicación. No es el único, se llama franja porque se emite a la misma hora en todos los canales, pero hay otras formas de acceso a televisión. Si eso lo cubres, ya reduce sustantivamente. Si además hay financiamiento para las campañas, en donde el Perú es uno de los pocos países de América Latina que no lo tiene, además de Bolivia y Venezuela, donde los partidos, obviamente de gobierno, no hay financiamiento público, se encargan de utilizar, ¿no es cierto? Perú es el único país donde no hay financiamiento público de campañas. Si tú cubres esos dos espacios, ya reduces el espectro de posibilidades. Tremendamente, porque el partido ya no está tan vulnerable a quienes sustentan el dinero. Puede ser las grandes corporaciones o el dinero mal habido. Y allí yo creo que sí se puede ya regular ese espacio corto donde no está cubierto justamente por este financiamiento público de los medios de comunicación y el financiamiento de las campañas. Yo creo que por ese lado deberíamos de situar las modificaciones de la norma. Ahora, tenemos que hacer un corte, pero cuando volvamos quiero plantearles de una vez un tema que quiero retomar luego. Y es que muchas veces los ciudadanos nos sentimos a la deriva
y sin ninguna capacidad de contestar el poder de los políticos cuando decimos, bueno, pues ¿cómo van los políticos a aprobar esto si es dispararse al pie? Pero creo que sería importante pensarlo y conversarlo después del corte, que si los políticos se dan cuenta de que los ciudadanos están buscando, como decía Pérez hace un momento, una reforma, pues se va a generar un bolsón electoral de gente que quiere una reforma y pues el político que lo haga terminará ganando, ¿no? Entonces de repente a través de un cambio así, cívico, podemos hacer esto atractivo para los políticos. Entonces vamos a hacer un corte y regresamos con cómo podemos cambiar un poco esa perspectiva. Corte y volvemos. Ya estamos aquí de vuelta y justamente, como suele pasar en el corte, estábamos ya encauzándonos en una discusión bien interesante que acaba de plantear Gerardo, ¿no? Que es, ¿cómo hacemos para que grupos ajenos a los partidos no financien campañas sin necesariamente pues meter la plata al partido? Exactamente. ¿No? Que es también una manera de sacarle la vuelta a la ley. O sea, en el Perú se ha regulado la neutralidad del Estado. El Estado no puede comprar publicidad durante el periodo electoral. Tiene que dejar de hacer propaganda, etcétera, durante el periodo electoral. Ok. Pero acabamos de ver el caso concreto de Confiep. El señor Barata dice que le dio 200 millones y los directivos de Confiep dicen que ellos hicieron una bolsa. $200.000, perdón. Sí, no, $200.000. Pero los señores de Confiep reconocen que ellos hicieron una bolsa de 2 millones para una campaña en favor de la inversión privada. Sí. Que cuando uno la mira y ve el momento en que se produce, y además lo asocia con el señor Barata diciendo era para determinada campaña, obviamente era una publicidad electoral que parecía que en una segunda que vuelta, no era. pues defender una idea es atacar a otra, Okay. ¿no? Y entonces es una manera de sacarle la vuelta a la ley. ¿Cómo regulamos eso? Lo que tú dices, ¿cómo hacemos para impedir que entonces no sean otros los que compren esos minutos de televisión que Percy dice deberían estar prohibidos y los compren a nombre, no para, o sea, para el partido sin que sea el partido el que los compra? Claro, lo que pasa es que ¿no? esto que Gerardo plantea a mí me parece fundamental, porque digamos que hay una segunda vuelta y está el partido A y el partido B. Y el partido A defiende pues un ideario y el partido B, como suele pasar en el Perú, básicamente niega el ideario de A, ¿no? Entonces hay esta dialéctica entre esos dos partidos. Yo puedo comprar pauta en televisión y no poner el nombre de ninguno de los dos partidos y atacar a las ideas de uno y básicamente ya estoy haciendo campaña por el otro. Entonces, ¿cómo a través de la ley podemos prever una situación así? Porque, y esto Fernando de repente nos puede ayudar a comentar, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en las democracias, digamos, más sólidas del mundo, también hay este problema. Así es, claro. No, en el caso peruano, claro, mucho del montaje de nuestras normas está basado ciertamente en prohibiciones, pero hay algunas que son efectivas y otras que no lo son. Y esta es la típica sacada de vuelta, como ha señalado Gerardo, que no tuvo obviamente el impacto requerido, muy por el contrario, creo que causó una contracampaña porque era tan desbordado la forma como se hacía a favor de un candidato, pero lo importante acá es lo siguiente. Sí es posible señalar, por ejemplo, que durante campaña electoral, así como el Estado no puede comprar espacios, ningún actor político ni en general puede comprar espacio en televisión referido a la campaña electoral. Yo creo que eso es básico. Pero hay otras cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, que tú lo anunciaste temprano en relación a las dádivas. Esto parte del supuesto que los candidatos compran votos de manera indirecta ofreciendo dinero y bienes. Ya estuvo en la modificatoria de la ley para el año 2016 y que se ha modificado el 2017, sobre todo haciéndolo en 2 pasos en términos de sanciones. Lo que va a ocurrir, sin embargo, es que en estas elecciones del 7 de octubre se van a multiplicar los casos de denuncias en relación a dádivas. Lamentablemente eso va a colocar en una situación de extremado riesgo, no solamente en algunos espacios, en algunos ámbitos, perdón, de las elecciones, sino que va a haber una recarga en las funciones y en la carga procesal. O sea, que el regulador va a estar topado de todo denuncias. aquel que va a ser, se le inicia un proceso administrativo electoral en la OMPE, de todas maneras va a apelar. Esto va a llegar al Jurado Nacional de Elecciones y que sus 5 miembros van a tener que resolver
una carga administrativa derivada del tema de las dádivas. Entonces, esto que es muy popular y se cree que limpia la competencia, yo creo que no lo hace, lo recarga. Hemos debido ir hacia discusiones y temas de solución como los que estamos hablando, y esto que por el contrario, repito, es muy popular y se cree que limpia la competencia, no lo hace, y por el contrario, sí recarga el trabajo de los organismos electorales. Esta posición, Fernando, te pido que la desarrollemos un poquito porque me parece bien importante. Mucha gente ha considerado, y estoy de acuerdo contigo, que esto de prohibir las dádivas, los regalos, el polo, el calendario, el tupper, ha ayudado a que la política sea más limpia. Pero lo que nos está diciendo es que no es así. ¿No? Y no en varios sentidos. Claro, siempre va a haber el caso del personaje que supuestamente ofrece dinero, etcétera. Pero además se parte del supuesto de que efectivamente se cubre el voto. En el Perú ya hay estudios, bueno, Paula Muñoz ha demostrado además en un estudio de su tesis doctoral que no hay una relación pues entre la supuesta oferta y la compra de votos. Básicamente la gente es mosca, o sea, te recibe el polo, el calendario, pero y va a votar. Viene el otro candidato y le dice exactamente lo mismo: yo voy a votar por ti, entrégame todo lo que en ese momento me ofreces. Pero a lo que voy es que esto va a ser una recarga, no va a solucionar el problema, y el tema es el siguiente. Imagínate tú, a nivel regional tú sabes que hay segunda vuelta. ¿Cuánto dura un proceso administrativo electoral entre que se inicia y termina? Según los tiempos que hemos más o menos calculado, 3 semanas, un mes. ¿Tú te imaginas si los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta estén procesados y luego se decide o se resuelve que deben ser sancionados cuando ya son elegidos uno de ellos, digamos, gobernador? Esto va a traer mayores problemas de los que trata de resolverse. Y el problema, repito, de la dádiva, siendo popular, es una más de las leyes electorales que, nuevamente, aparecen como populares y, sin embargo, creo que crean más problemas de los que busca resolver. ¿Y les parece que, Percy, que estas reformas en las que nos estamos enfrascando están premiando la forma, la cosmética, la tribuna, como por ejemplo este tema de las dádivas, y nos estamos olvidando de lo de fondo, o hay que ver todo a la vez? Sin duda, yo creo que muchas de las reformas han sido puntuales, ¿no? No es que no haya que hacerlas, sino que no se ha ido a los temas de fondo, y es a lo que habría que ir inmediatamente después. Ahora, en materia de dádivas, por primera vez se va a aplicar la reforma que se ha hecho a fines del año pasado, y yo creo que lo que dice Fernando es cierto como riesgo, pero las autoridades electorales tendrán que garantizar que ese riesgo no sea efectivo, y hay manera de hacerlo, ¿no es cierto? A través de una reglamentación muy precisa, de establecer procedimientos y también de establecer cómo es que se prueba una denuncia sobre dádivas. Ahora, a mí me parece bien que quede muy claro que eso está prohibido, porque no puede ser que sea un mecanismo natural de campaña el entregar dádivas, ¿no? Claro, obviamente el sistema, ¿no? Lo que dice Fernando también es cierto, no hay una relación directa entre la entrega de dádivas y el conseguir el voto. Sin embargo, cuando un candidato empieza a entregar cosas, los demás tienen que ponerse las pilas y hacer algo todos en la mismo. misma carretera. Entonces, eso también te incrementa los costos de una campaña de manera absurda. Entonces, sí me parece importante, como esfuerzo de la sociedad, el impedir que las campañas se basen en la entrega de regalos. Pero por eso, además, no es política. Sí, Gerardo, te quería sí. pedir un favor. Hay un par de televidentes que nos han hecho generosamente preguntas sobre estos temas y quería que me ayudes a responder la primera, rapidito. Ahí está. Nos dice: nuestra Constitución es un monstruo de Frankenstein que se desarma ante la presión, pero ¿qué sería lo más adecuado de realizar primero? ¿La reforma electoral o la reforma de la Constitución? Tremenda pregunta la que te había encajado. Te la han encajado a ti, tú me la estás pasando a mí. Yo acá, pero bueno, está al bien. lado nomás. Está bien, asumimos el reto. Mira, yo creo que hay una parte de la reforma electoral y de la reforma política que tiene que ver con cambios constitucionales. Y otros que tienen que ver con cambios Más legislativos, simplemente, ¿no? Si nos ponemos a discutir el voto preferencial, eso requiere una reforma constitucional. Pero discutir el financiamiento de las campañas electorales, eso no requiere una reforma constitucional. Eso es una reforma de la legislación electoral. Entonces, yo no creo que haya una disyuntiva entre la reforma electoral o la reforma de la Constitución. No se puede avanzar con las dos. Salvo que esta persona esté pensando en cambiar toda la Constitución, con lo cual estamos en un terreno electoral, ¿no? Con lo cual estamos en un terreno ya que escapa al objetivo de esta mesa, ¿no? Bien, vale, no sé si me está diciendo para hacer otra pregunta o ir al corte. Ya, otra pregunta, vamos a tomarle ahora examen al doctor Tuesta, que es profesor, y vamos a ir a hacerle una pregunta. Genial la bicameralidad, dice doctor Tuesta.
Pero ¿cómo evitamos que el Senado se llene con los mismos personajes del Parlamento actual sin modificar la ley electoral? Por ley no lo impides. Tú puedes hacer un buen diseño de un edificio, lo más moderno, con todo lo que la tecnología lo permita, y sin embargo los ocupantes del edificio no tienen relación necesariamente con la estructura, pueden malutilizarlo. Y entonces por ley no creo que esto se pueda cambiar. Algunos planteaban algunos requisitos para las candidaturas y eso en realidad no tiene ningún sentido. Además que es inconstitucional y va en contra incluso de la ampliación del derecho de participación política. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Bueno, ahí está la responsabilidad de los partidos, ahí está la exigencia de la voz pública, de la sociedad civil, tratando de controlar, tratando de, en algunos casos de denunciar, los medios de comunicación, el debate que sea mucho más enriquecedor, pero por ley tú no vas a cambiar la calidad de los representantes o de lo que escojan los partidos. Ahora, sí hay algunos incentivos que se pueden dar, pero digamos, eso no responde necesariamente por ley, eso no lo... Lo que pasa es que los peruanos a veces escribimos leyes como si fueran cartas a Papá Noel, ¿no? O sea, creemos que la ley tiene un componente mágico. Gerardo, te pido un favor, toca la pregunta para Percy que nos acaban de hacer también. Ahí está, te pido mil disculpas. ¿Se debe poner un plazo para el inicio y fin de la campaña electoral? Hoy por hoy solo se establece la fecha en la que finaliza, ¿no? Que es lo que conversábamos. Además, se debe limitar la publicidad en los medios, la cual solo debe ser para la candidatura presidencial. No debe haber voto presidencial. Vamos a quedarnos con... Hemos conversado un poco sobre eso, pero sobre el último tema, el voto preferencial. ¿Crees que hay que pasarlo la reforma? Yo creo que sería ideal eliminarlo para fortalecer a los partidos, pero eso supone un conjunto de reformas adicionales. Hay que establecer normas para garantizar equidad entre hombres y mujeres, hay que establecer mecanismos de democracia interna para que las listas no sean puestas a dedo por los dirigentes, sino que respondan a un proceso interno de selección de candidatos. En fin, es una reforma un poquito más compleja, pero sí, yo tendería a pensar que habría que eliminar el voto preferencial, y también estoy de acuerdo con que habría que limitar las campañas estableciendo muy claramente en qué momento empiezan, en qué momento terminan y qué es lo que se puede hacer en ese interregno, ¿no? Bien, vamos a hacer el último corte y con este nos vamos. Adelante. Bien, estábamos aquí en plena conversación. Les agradezco a los tres muchísimo por venir. Creo que vamos a hacer una segunda parte de esta mesa porque nos hemos quedado los tres con, bueno, ellos tres y yo con muchas preguntas por hacer. Así que me comprometo a invitarlos de nuevo para seguir conversando. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Contacto. Nos vemos mañana a las 11 de la noche. Buenas noches.